Capítulo 7. Los libros posexílicos debido a las profecías de Isaías, Miqueas y Jeremías. El pueblo cautivo de Judá sabía que el exilio era el juicio divino por sus pecados. No obstante, tal como los profetas habían advertido del exilio venidero, ellos también dieron al pueblo de Judá una promesa: Dios los restauraría. Cuando Ciro emitió el decreto en 538 a.C., el pueblo estaba en libertad de volver a casa y empezar la tarea de reconstruir su país. Los últimos 3 libros históricos, Esdras, Nehemías y Esther, nos dan la historia del pueblo de Dios después del exilio babilónico. Describen la vida judía desde el regreso a Jerusalén hasta el final del Antiguo Testamento. Lección 7.1. Esdras, la reconstrucción del templo, la paternidad literaria y Esdras, la persona a discutir el autor, propósito y trasfondo de Esdras. La mayoría de los eruditos cree que un solo autor o editor compiló los libros de Esdras y Nehemías. Ambos libros contienen varias listas oficiales. Los libros tratan con el mismo lapso de tiempo cronológico y parecen ser secuenciales. Además, el canon hebreo los combina en un solo libro llamado Esdras. Algunas Biblias todavía se refieren a Esdras y Nehemías como un Esdras y 2 Esdras. Por estas razones, los 2 libros se estudian juntos. Esdras era sacerdote y escriba. Los escribas tenían numerosas responsabilidades, incluyendo copiar, estudiar y enseñar la ley. La tradición hebrea lo acredita con haber organizado el Antiguo Testamento completo en el canon hebreo. El desarrollo de sistemas de escritura en el antiguo Cercano Oriente llevó al surgimiento de una clase profesional de escribas, y esto fue cierto para la sociedad hebrea en tiempos del Antiguo Testamento. En Israel preexílica, estos secretarios oficiales eran figuras importantes en la administración religiosa y civil. Durante el periodo de las monarquías hebreas, los escribas funcionaron en cierto modo como diplomáticos, ya que su habilidad en los idiomas y la literatura del día facilitaba la correspondencia internacional. Los levitas también servían como escribas y encargados de los registros del templo. 2 Crónicas 34, 13-18. Después de la caída de las monarquías hebreas, la clase de los escribas en Israel posexílica estaba dedicada solamente al templo y enfocados más rigurosamente en cuanto a servicio. Estos escribas del templo eran esencialmente una clase de eruditos que se consagraron a copiar, conservar, publicar e interpretar la ley de Moisés al pueblo hebreo. Esdras se identifica a menudo como el precursor de esta clase de escriba. Para la época del Nuevo Testamento, los escribas formaban una clase política poderosa y religiosa en el judaísmo. Ellos se volvieron en los principales antagonistas del ministerio de Jesús y lo acusaban de violar ley judía. Mateo 23:2. Propósito y tema. El libro de Esdras demuestra la fidelidad de Dios a sus promesas y su pueblo, especialmente a través de los 7 documentos o cartas oficiales incluidas en el libro de Esdras. Vemos que Dios usó soberanamente a 3 reyes persas, Ciro, Artajerjes y Darío, para ayudar a la nación judía a regresar y reconstruir su patria. Además, Dios usó a Esdras, Josué, Zorobabel y Nehemías como líderes espirituales por este tiempo de restauración. Trasfondo, tanto el exilio como el regreso de los judíos a Jerusalén involucraron 3 fases. El exilio 605 a.C. Daniel y otros son llevados 597 a.C. 10.000 son llevados, incluso Ezequiel 586 a.C. El resto de Judá es llevado. El regreso 538 a.C. Zorobabel lleva a 50.000 de Babilonia a Jerusalén 458 a.C. Esdras lleva a 1.700 hombres y 5.000, 10.000 mujeres y niños de regreso a Jerusalén 445 a.C. Nehemías lleva a un grupo de Babilonia a Jerusalén. Poco se sabe acerca de las vidas de los exiliados por los 70 años que estuvieron en Babilonia. Para regresar a casa tenían que viajar aproximadamente 1.500 kilómetros, lo que demoraba aproximadamente 4 meses. Ellos llegaron a Jerusalén para encontrar que muchos familiares judíos habían sido asesinados o esparcidos, y sus casas, así como el templo donde habían adorado, habían sido quemados. El libro de Esdras describe el retorno de muchos de los exiliados y sus esfuerzos por reconstruir el templo y restaurar su patria. Bosquejo I. El primer grupo regresa de Babilonia 1, 2 y 6. En casa en Jerusalén 3, 4 Cesarí. El nuevo templo 5, 6 V. El segundo grupo regresa de Babilonia 7, 8 voltios.
La Reforma 9:10, el primer grupo regresa de Babilonia, porque Dios es Rey soberano sobre todos, es el único que no solo establece naciones y líderes, sino que también hace que naciones dejen de ser. Ciro, el rey de Persia, conquistó Babilonia, y Dios despertó su espíritu para ayudar a los judíos cautivos a regresar a casa. Daniel había profetizado esta caída de Babilonia cuando interpretó la escritura en la pared para el rey Belsasar. Esa misma noche, los medos y persas capturaron a Babilonia. Aproximadamente 160 años antes, Isaías había profetizado que un gobernante llamado Ciro permitiría a los judíos volver y reconstruir tanto Jerusalén como el templo. El decreto de Ciro, registrado en Esdras 1:1-4, era inusual para esos tiempos, considerando que Asiria había esparcido sus cautivos y Babilonia había oprimido a los suyos. Así, Dios usó a Ciro para lograr sus propósitos. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Mientras aproximadamente 50,000 judíos se preparaban para dejar Babilonia, Ciro les dio parte del tesoro que Nabucodonosor había tomado de su templo de Jerusalén. Zorobabel llevó a este primer grupo en su regreso a Jerusalén y para reconstruir el templo. Zorobabel era nieto del rey Joacim, un descendiente de David de la tribu de Judá. El sacerdote asignado para supervisar los asuntos religiosos fue Jesúa o Josué. En casa en Jerusalén, después de establecerse en Jerusalén, los judíos que habían regresado construyeron un altar, sacrificaron holocaustos y celebraron gozosos la fiesta de los tabernáculos. Esta acción mostró que no estaban regresando solamente a la tierra, sino también a sus valores religiosos. Dios había expulsado a sus antepasados de la tierra debido a la desobediencia. Esta primera generación posexílica deseaba agradar a Dios. Complacer a Dios significaba ofrecerle los sacrificios apropiados. La fiesta de tabernáculos les recordaba el periodo del pueblo en el desierto bajo Moisés. Tal como Dios había cuidado entonces de Israel, así cuidaría de ellos ahora. ¿Qué entorpeció el progreso de la reconstrucción del templo? Cuando el pueblo de Samaria se ofreció para ayudar a reconstruir el templo en Jerusalén, los judíos repatriados se lo negaron. Bajo Asiria, los judíos del reino del norte se habían emparentado con los gentiles, y sus descendientes eran conocidos como samaritanos. Debido a su cautividad bajo Asiria y las raíces gentiles, los samaritanos habían adoptado la práctica religiosa común de sincretismo, una mezcla de diferentes religiones y muchos dioses. Por consiguiente, los samaritanos veían al único verdadero Dios de los hebreos como uno de muchos dioses diferentes. La idolatría y la cultura mixta del pueblo de Samaria hizo que los judíos no solo rechazaran la ayuda de los samaritanos con el templo, sino también desaprobaron el parentesco con ellos. Es importante notar que el problema en contra del emparentamiento era religioso, no racial. Es decir, Dios les ordenó a los judíos que no se casaran con gentiles porque adoraban a ídolos y desviarían a los judíos de él. Sin embargo, Dios bendijo matrimonios mixtos en los que el gentil temía a Dios. Por ejemplo, Salmón, el padre de Booz, se casó con Rahab y el propio Booz se casó con Ruth. Rahab y Ruth eran ambas gentiles, pero llegaron a ser parte del linaje de Jesucristo. El rechazo de los judíos que regresaron enfureció a los samaritanos. Como resultado, los samaritanos impidieron el trabajo de los judíos en el templo por aproximadamente 16 años. Esdras se refirió a las personas de Samaria como enemigos, y debido a su oposición, les tomó 25 años reconstruir el templo. El nuevo templo, cuando un nuevo gobernador llamado Darío subió al poder de Persia, él detuvo a los samaritanos de entorpecer a los judíos. En cambio, ordenó a Tatnai y sus amigos que enviaran dinero a los judíos de la provincia de Siria. Con la oposición ahora finalizada, los profetas Ageo y Zacarías instaron al pueblo a completar el templo. Ageo los exhortó a tener tanta preocupación por la casa de Dios como la que tenían por sus propias casas. Dentro de 5 años se completó la reconstrucción del templo. Los judíos celebraron gozosos mientras dedicaban el templo. Se restauraron los sacrificios del templo de acuerdo con la ley de Moisés, y se cumplieron las esperanzas de las personas que habían vuelto. El segundo grupo regresa de Babilonia. Entre Esdras 6 y Esdras 7 hay un lapso de 60 años. El rey Artajerjes comisionó entonces a Esdras, un escriba que estaba completamente familiarizado con la ley de Moisés, a llevar otro grupo de judíos de regreso a Judá. Artajerjes les dio dinero para el viaje,
devolvió los tesoros restantes que los babilonios habían tomado del templo y envió una carta oficial a los reyes que hallarían por el camino. Este favor de Artajerjes vino porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Algunos judíos escogieron permanecer en Babilonia, pero ayudaron a los judíos que estaban regresando. Zorobabel había llevado al primer grupo de 50,000 judíos de regreso a su patria en 538 a.C. Ahora, en aproximadamente 457 a.C., Esdras llevó al segundo grupo a Jerusalén. Este grupo incluyó a 1,700 hombres y 5,000, 10,000 mujeres y niños. Los últimos 4 capítulos de Esdras describen su viaje y su obra. Reforma: cuando Esdras llegó a Jerusalén, descubrió que muchos individuos, incluyendo algunos líderes, habían abandonado su fidelidad y compromiso con Dios. Se habían casado con personas que adoraban a ídolos y dado sus hijas a hombres paganos. Esdras los confrontó con su pecado y los dirigió al arrepentimiento individual y colectivo. Los judíos se divorciaron de sus esposas extranjeras y las expulsaron con sus hijos. Aunque estas decisiones parecen rigurosas, Esdras no quería que los judíos fueran nuevamente exiliados. Estos últimos capítulos de Esdras recalcan los énfasis teológicos del libro, incluso la viabilidad de la comunidad, el arrepentimiento, la renovación del pacto en la comunidad posexílica y la reafirmación de la soberanía divina. Las actividades de la comunidad posexílica continúan en el libro de Nehemías cuando los judíos reconstruyen las murallas de la ciudad. La cronología de eventos en Esdras y Nehemías, fecha, evento, escritura: 539 Ciro el persa conquistó Babilonia. Daniel 5 y 30, 539. 538 Ciro decretó que los judíos pudieran regresar a casa. Daniel vio una visión de los 70 sietes. Esdras 2, 64. Daniel 9, 2, 24, 27, 538. Zorobabel llevó a 50,000 de regreso a Jerusalén. Esdras 2, 538, 537. Los judíos reconstruyeron el altar en Jerusalén. Esdras 3, 1, 538, 537. Los judíos comenzaron a reconstruir el templo. Esdras 3, 8, 536. Los judíos completaron los cimientos del templo. Esdras 3, 8, 10, 536, 520. Los samaritanos impidieron y detuvieron la obra en el templo durante 16 años. Esdras 4, 1, 5, 24. Ageo 2 y 15, 19, 520. Darío y exhortó que los judíos continuaran reconstruyendo el templo. Ageo y Zacarías profetizaron para exhortar a los judíos a reconstruir. Esdras 4 y 24. Ageo 1 y 14, 516. Los judíos completaron el templo. Esdras 6 y 15, 483. Esther fue reina en algún periodo durante el lapso de 60 años entre Esdras 6 y Esdras 7. Esdras 6, 7. Esther 1, 10, 458. Esdras llevó a 1,700 hombres y 5,000, 10,000 mujeres y niños de Babilonia a Jerusalén. Esdras 7, 8, 458, 457. Esdras se lamentó por los matrimonios mixtos. Formó un comité para expulsar a todas las esposas e hijos de matrimonios mixtos. Esdras 9, 10, 445, 444. Nehemías recibió permiso de Artajerjes y para ser gobernador de Jerusalén y llevó al tercer grupo de regreso a Jerusalén. Ellos reconstruyeron la muralla en 52 días. Nehemías fue gobernador por 12 años. Nehemías 1, 6, 5 y 14, 444. Cuando el muro fue reconstruido, Esdras y Nehemías llevaron a los judíos al reavivamiento. Todos hicieron un juramento para apoyar a la casa de Dios y no casarse con extranjeros. El 10% de los judíos se mudaron a Jerusalén. Todos dedicaron la muralla. Nehemías 7, 10, Nehemías 11, 12, 433, 425. Nehemías volvió a Persia en el 32º año de Artajerjes. Después regresó a Jerusalén como gobernador por un segundo periodo. Los judíos habían dejado de apoyar el templo y algunos se habían casado con extranjeros. Nehemías y Miqueas los llevaron de nuevo a Dios. Nehemías 13, 430, 420. Miqueas predicó a los judíos que habían pecado en Judá y Jerusalén. Miqueas 1, 4, lección 7, 2. Nehemías. La reconstrucción de la muralla, como se indicó en la lección anterior,
Aunque la paternidad literaria de los libros de Esdras y Nehemías es en gran parte desconocida, muchos consideran que son la obra de un solo autor o recopilador. Esdras y Nehemías vivieron y ministraron al mismo tiempo que los profetas Ageo, Zacarías y Miqueas. Por esta razón, algunos eruditos estudian estos libros como un conjunto. Esdras y Nehemías eran contemporáneos, aunque con trasfondos diferentes. Esdras era escriba y sacerdote. Nehemías estaba envuelto en el gobierno como copero y confidente del rey Artajerjes de Persia y más tarde gobernador en Israel. Mientras que el libro de Esdras se concentra en la reconstrucción del templo, los escritos de Nehemías dan énfasis a la reconstrucción de las murallas alrededor de Jerusalén. Esdras llevó el segundo grupo de judíos de regreso a Jerusalén, y Nehemías llevó el tercer y final grupo. Bosquejo I. Nehemías enviado por el rey Artajerjes 1:128 Teri. La misión de Nehemías en Jerusalén 2:9, 6 y 16 Puret. Esdras trae cambios 7:10 UE. El programa y las políticas de Nehemías 11:13 La misión de Nehemías. Después de llegar a Jerusalén, Nehemías dirigió a la nación como gobernador por 12 años. Él sirvió de ejemplo para el pueblo, trabajando en el muro junto a ellos como un sirviente en lugar de como un supervisor dando órdenes. Nehemías tenía tremendas habilidades administrativas, incluyendo la delegación de tareas a varios individuos. Debido a sus habilidades administrativas y su amor por el pueblo, los judíos llevaron a cabo sus tareas con diligencia y la correcta motivación. Aunque sus enemigos se mofaron y se rieron enérgicamente de ellos, el pueblo bajo la dirección de Nehemías no se descorazonó, pero siguieron trabajando hasta que el muro estaba a media altura. Los enemigos, encabezados por Gesem, Tobías y Sanbalat, dejaron entonces de reírse y planearon atacarles. Orando fervientemente por la protección de Dios, Nehemías y los judíos trabajaban desde el alba hasta el anochecer. Aproximadamente la mitad del pueblo trabajaba en el muro, mientras la otra mitad estaba en guardia con escudos, lanzas y arcos. Algunos trabajaban con una mano en la obra y la espada en la otra. Por cuanto trabajaban todo el día, terminaron el muro en solo 52 días. Sus enemigos fueron avergonzados y los judíos se ganaron el respeto de las otras naciones. Cuando supo que el pueblo de Jerusalén tenía dificultad en alimentar a sus familias y pagar los impuestos, Nehemías convocó a una reunión pública para corregir a los líderes religiosos que cobraban altas tasas de interés en préstamos. Los líderes se arrepintieron, prometiendo devolver el dinero de interés y no cobrar intereses en el futuro. El propio Nehemías se negó a tomar dinero del fondo del impuesto para alimento durante sus 12 años de servicio y no adquirió ninguna tierra para sí mismo. Nehemías ejemplifica fidelidad y una relación íntima con Dios. A lo largo del relato de Nehemías, a menudo lo encontramos haciendo una pausa para orar. Algunos en nuestro día quieren minimizar la obra que Dios nos ha llamado a hacer y se enfocan exclusivamente en la oración. Otros minimizan la importancia de la oración y se enfocan exclusivamente en la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Nehemías nos enseña que ambas actividades son igualmente importantes, aunque esto no implica necesariamente pasar igual tiempo en ambas. La influencia de Esdras. Después que la muralla fue reconstruida, Nehemías estableció un sistema de guardia para la ciudad entera y requirió que los judíos en Judá se registraran, ya que planeaba pedir que algunos se trasladaran a las áreas desocupadas dentro de la muralla. Nehemías y Esdras también restauraron el ministerio del templo, que involucraba a los sacerdotes y levitas. En el 7º mes, Nehemías suspendió su proyecto de inscripción para que el pueblo pudiera observar las fiestas de trompetas y tabernáculos, así como el día de expiación. Como parte de las celebraciones, Esdras dirigió a las personas en la lectura y la interpretación de la ley. Esdras, Nehemías y los sacerdotes enseñaron al pueblo por muchos días, y en el día de expiación, los judíos ayunaron y confesaron sus pecados. En la fiesta de trompetas el pueblo se juntó en la plaza de la Puerta de las Aguas. Esdras, parado en una plataforma alta, leyó el Pentateuco de Moisés. De vez en cuando, se detenía para permitir a los levitas explicar o interpretar lo que se había leído. El pueblo estaba de pie para escuchar. Ellos levantaban sus manos y gritaban, «Amén, amén», y se arrodillaban en adoración. La palabra trajo convicción de pecado a sus corazones y lloraron. Esdras, Nehemías y los líderes reconocieron la mano de Dios en este evento.
Ellos convocaron a una celebración debido a que el pueblo había oído y entendido las Escrituras. Programas y políticas. Una vez que la muralla estuvo segura, el pueblo echó suertes para ver quién moraría en la ciudad, y el 10% de los judíos se mudaron a Jerusalén. Cuando Nehemías dedicó la muralla, la provincia entera de Judá asistió. Tanto Esdras como Nehemías encabezaron a un grupo de líderes y miembros del coro alrededor de la parte superior de la nueva muralla, y los dos grupos se encontraron en el templo, donde el pueblo cantó y dio alabanza a Dios. Alrededor de 433-432 AC, Nehemías regresó a Persia para continuar su servicio al rey Artajerjes. Regresó más tarde a Jerusalén para descubrir que los vecinos extranjeros habían influido una vez más a que los judíos rechazaran a Dios. Nehemías obligó a los extranjeros a salir, limpió el templo y restauró el uso del templo y el culto del día de reposo, así como otras prácticas. Él recordó a los líderes que el pecado los había llevado al exilio y tomó algunas decisiones difíciles para restaurar la rectitud en la tierra. El libro de Nehemías termina con su oración recurrente: Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Lección 7.3 Esther. La protección de la nación cuando Zorobabel llevó a los 50,000 judíos del reino persa. Muchos judíos escogieron quedarse en Persia. Durante ese tiempo, los judíos habían vivido en Babilonia o Persia por aproximadamente 100 años, y muchos como Esther o Mardoqueo jamás habían visto la tierra de Israel. Algunos estiman que aproximadamente 2 a 3 millones de judíos permanecieron en Persia. Aunque el autor de Esther es desconocido, puede haber sido uno de los judíos que vivieron en Persia. Los eventos descritos en Esther tuvieron lugar entre los regresos de Zorobabel y Esdras a Jerusalén. Es decir, la historia ocurrió entre Esdras 6 y Esdras 7. Esther se convirtió en reina de Persia en 478 a.C., en el 7º año de Asuero, y reinó por lo menos 30 años antes de que Nehemías sirviera en la corte persa. Sería difícil encontrar una trama más fascinante, dramática y llena de suspenso en el mundo prehelénico que el libro de Esther. Aunque el libro está en el centro de un número de controversias que dan vuelta, todas se desvanecen a segundo plano cuando se nos presenta al colorido reparto el pomposo e impresionable Jerjes Asuero, que está frustrado por su desobediente y desafiante reina Vasti y repetidamente manipulado por todos, el diabólico villano principal Amán y sobre todo la bella, sabia y valerosa Esther en el centro de la escena. Nótese que Esther es uno de 2 libros de la Biblia que no menciona el nombre de Dios en parte alguna. Por esta razón, algunos han sugerido que Esther no debe ser parte del canon del Antiguo Testamento. No obstante, la mano de Dios se ve a lo largo del libro. El autor elabora la historia para que el mensaje sea claro. Dios es el que protege soberanamente la nación a través de los personajes principales en el libro. Bosquejo. Un posible bosquejo del libro de Esther se enfoca en las fiestas celebradas: las fiestas de Asuero, las fiestas de Esther y la fiesta de Purim. Sin embargo, usaremos el siguiente bosquejo. Y Esther se convierte en reina 1, 2 Di. Amán busca destruir al pueblo judío 3, 5 Tafre. Dios libera a los judíos a través de Esther 6, 10 Esther como reina. Cuando la reina Vasti de Persia se rebeló y se negó a obedecer a su marido, el rey Asuero, furioso, buscó consejo de sus asesores. Asuero actuó por recomendación de ellos que Vasti fuese destronada como reina. Más tarde empezó a extrañarla. Entonces sus asesores sugirieron que escogiera una nueva y bonita reina de entre las vírgenes de su reino. Entre las seleccionadas estaba una muchacha judía llamada Adasa. Su nombre persa fue Esther y significa tal vez estrella. Esther era una huérfana que había sido adoptada por su primo Mardoqueo. Después que Asuero escogió a Esther para ser su reina, Mardoqueo se sentaba a la puerta del rey con los siervos del rey, lo que le permitía comunicarse con Esther. Debido a su situación, descubrió que 2 guardias estaban tramando matar al rey. A través de Esther, Mardoqueo informó de la conspiración al rey Asuero y los guardias fueron colgados. Los archivos oficiales del reino indicaron que Mardoqueo había salvado la vida del rey. El complot de Amán contra los judíos. Un tiempo después, Amán se convirtió en un consejero del rey. De hecho, el rey Asuero hizo a Amán la segunda persona más poderosa en el reino, directamente bajo él, y ordenó que los otros nobles se arrodillaran ante Amán. Mardoqueo se negó. Esto enfureció a Amán,
que ideó un complot para destruir no solo a Mardoqueo, sino a todo el pueblo de Mardoqueo, los judíos. Declarando que los judíos no obedecían las leyes del rey, Amán convenció al rey Asuero que firmara una ley para destruirlos. Ni el rey ni Amán estaban conscientes que la reina Ester fuera judía. La liberación de Dios a través de Ester, pero el plan y propósito de Dios era obrar a través de Ester. Advirtiéndole que ella también estaba en peligro, Mardoqueo persuadió a Ester para que fuera al rey y suplicara misericordia para el pueblo judío, aunque ella arriesgaba su propia vida al hacer esto. Mardoqueo indicó que Dios pudo haber hecho reina a Ester para esta hora. Ester preparó 2 cenas privadas con Asuero y Amán para revelar el complot de Amán. Justo antes de la segunda cena, el insomnio del rey resultó en descubrir que Mardoqueo no había sido recompensado por descubrir el plan de asesinato. Para su recompensa, Asuero le ordenó a Amán que honrara a Mardoqueo llevándolo alrededor del pueblo en el caballo del rey. En la segunda cena, Ester le dijo a Asuero que ella era judía y que Amán deseaba matar a los judíos. El rey ordenó la muerte de Amán. Debido a que la ley no permitía a Asuero cambiar el decreto original, él emitió un nuevo decreto que permitía a los judíos prepararse para el día de ataque y defenderse, lo que hicieron con éxito. En 2 días de lucha, los judíos mataron 75,000 de sus enemigos. Los judíos celebraron su liberación con una fiesta que llamaron Purim. En tiempos del Antiguo Testamento, las personas lanzaron pur o suerte para tomar decisiones. La palabra Purim significa 2 o más suertes. Los judíos llamaron Purim a su fiesta para recordarles que aunque Amán había echado suerte al escoger un día para destruirlos, Dios fue fiel y los liberó. Propósito y tema, aunque Dios no se menciona, el tema teológico del libro de Ester es indudablemente la soberanía de Dios y protección de su pueblo y nación escogida. Al mismo tiempo, el libro revela varios aspectos del carácter de la reina Ester. Dios le dio gracia con todos los que la veían. Ella se dirigió al Señor a través de oración y ayuno. A ella le importó más su pueblo que su propia vida. Ella usó sabiduría en tratar con Amán. Ella se sometió al plan de Dios para su participación en la liberación de su pueblo. La historia contiene una notable serie de coincidencias. Aconteció que Ester fue seleccionada como la sucesora de Vasti. Aconteció que Mardoqueo descubrió el plan para asesinar al rey. Aconteció que Asuero tuvo insomnio la noche antes que Amán planeaba matar a Mardoqueo. Aconteció que la selección de crónicas reales que leyó el rey esa noche contenía el informe de la buena obra de Mardoqueo. Estas coincidencias no se limitan a la esfera del pueblo de Dios. Los reyes persas y los siervos del rey también se mueven y actúan bajo la mano invisible del gran Señor. Aunque Dios no se menciona, Él es el personaje central del libro, más que Ester o Mardoqueo. Esto hace del libro de Ester sumamente relevante a nuestro día, porque Dios todavía obra soberanamente para salvar a su pueblo.